Y a continuación vamos a tener la charla El auge de las proteínas alternativas, nutrición, sostenibilidad e innovación. Como sabemos, los consumidores están cambiando, definitivamente que estamos cambiando todos y estamos poniéndole más atención a todos estos temas y vemos cómo de alguna manera todos están interconectados entre sí. Uno de estas tendencias es el cambio hacia el consumo de las proteínas y justamente pues este es el tema que nos va a introducir hoy nuestra expositora Maricruz Bermúdez. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Maricruz es ingeniera en alimentos, graduada de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Negocios con énfasis en la promoción de pequeñas y medianas empresas de la Universidad de Leipzig, Alemania. Ella se desempeñó como gerente de calidad en la startup Made by Made, que es procesadora de mosca soldado en Leipzig, Alemania, y se ha dedicado a investigar y promover la producción y el consumo de insectos comestibles en Latinoamérica. Actualmente, ella es investigadora en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, del CITA, y se encuentra enfocándose en temas relacionados a la gestión de innovación, proteínas alternativas e insectos comestibles. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a Maricruz. Maricruz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo este tema con ustedes. Yo tengo 3 grandes temas para compartir hoy. El primero es la era de la sostenibilidad y cómo el consumidor está cambiando, como lo mencionó Mónica. Segundo, voy a repasar un poco las categorías de proteínas alternativas que se están manejando alrededor del mundo. Y en tercer lugar, quisiera dar algunas ideas de cómo Costa Rica puede aprovechar este cambio en el mercado. Para iniciar el primer tema, quisiera compartirles una experiencia personal. Como mencionó Mónica, yo estudié en Alemania en el 2018, tomé un avión y crucé casi, la mitad del mundo. Y cuando uno hace esos viajes tiene expectativas de lo que va a encontrar. Mi expectativa era que mi alimentación iba a estar basada en estas 3 cosas principalmente: la cerveza, el pan y las salchichas. Pero en la realidad cambió un poquito la cosa. Por dicha, lo de la cerveza se mantuvo, no hubo ningún problema. El pan para tirar para arriba, en cada esquina hay una panadería con pan delicioso. Pero en el tema de las salchichas sí me sorprendí bastante. ¿Por qué? Bueno, porque sí hay salchichas, hay puestos de salchichas donde usualmente los turistas van y se comen un Bratwurst, pero me di cuenta que los alemanes que yo estaba conociendo, ellos no estaban consumiendo esas salchichas. Ellos las salchichas que consumían eran con proteínas vegetales. Y eso fue un gran cambio para mí. Entonces me puse a investigar y realmente el 50% de los alemanes al día de hoy no basan su alimentación en carne. Ellos se convirtieron en veganos, vegetarianos y flexitarianos. Estamos hablando de un mercado de 82 millones de personas, donde el 50% de estas personas están buscando proteínas alternativas, es decir, 41 millones de personas. No solo los alemanes están teniendo esta tendencia, alrededor del mundo se ve que estamos cambiando nuestro consumo de proteínas. Un 350% de incremento en el vegetarianismo en el mundo. 10% de latinoamericanos se consideran flexitarianos. ¿Qué es un flexitariano? Es una persona que no compra carne, pero eventualmente puede comer carne. Si sale con los amigos y va a visitar a alguien y le ofrecen carne, pues la consume, pero no la está comprando. Un 36% de consumidores a nivel mundial están sustituyendo el consumo de proteína animal por proteínas alternativas y un 24% reportan sustitución de lácteos por proteína vegetal. ¿Cuáles son los motivadores de estos consumidores?
La primera es la sostenibilidad, y bueno, ya entendimos este concepto bastante bien con la charla pasada. El segundo motivo es el bienestar animal, ¿verdad? Proteger a los animales de sufrimiento. Y el tercer motivo es tener una alimentación saludable. Eso es en Europa. En Estados Unidos, más bien el primer motivo es una alimentación saludable por los reportes que ha habido de que la carne puede estar asociada con algunas enfermedades. Y es que los consumidores, bueno, se basan en datos, ¿verdad?, de cuál es, del impacto ambiental que tiene la ganadería en este momento. Si vemos el primer gráfico, se ve un aumento significativo del consumo de carnes a nivel mundial, y esto se da, bueno, principalmente por China y Latinoamérica, donde más personas han mejorado su situación económica, entonces pueden consumir carne. Pero ¿qué pasa? La ganadería es una de las actividades que produce más gases de efecto invernadero. Como vemos acá, un 41% es por la producción de alimentos que le damos a los animales y un 44% por la fermentación en su digestión. Entonces, bueno, uno de los principales retos que tenemos como humanidad es cómo vamos a alimentar a casi 10 billones de personas en el 2050, tomando en cuenta esta situación que ya conversamos. Entonces, el Foro Económico Mundial nos dice que tenemos que producir 56% más alimentos, pero sin utilizar más tierra y generando menos gases de efecto invernadero. Entonces, lo que estamos buscando en este momento son sustitutos de estas tres categorías de alimentos que sean más sostenibles. ¿Y cuáles son los requisitos para estas nuevas fuentes de proteína? Bueno, tienen que ser fuentes nuevas, valga la redundancia. No podemos, digamos, depender de la soya, por ejemplo, porque también se sabe que tiene un efecto importante en cuanto a la sostenibilidad. Por supuesto, tienen que tener una producción sostenible, tienen que tener una calidad nutricional, no solo en el contenido de proteínas, también en micronutrientes. Tiene que ser tecnofuncional, o sea, la proteína tiene que tener una característica que me permita obtener características sensoriales deseables y tiene que tener un precio accesible. Entonces, en este momento se está trabajando o investigando 4 grandes categorías de proteínas alternativas. La primera es la proteína vegetal, que tal vez es la más conocida. En segundo lugar, proteínas de microorganismos. Tercer lugar, los insectos comestibles. Y de cuarto lugar, la carne cultivada. Entonces, estas son las que vamos a repasar rápidamente el día de hoy. Repitiendo un poquito, ¿verdad? ¿En qué se basa la escogencia de estas categorías? Bueno, básicamente en que ya hay estudios que comprueban que son más sostenibles, que emiten menos gases de efecto invernadero si lo comparamos con la carne. Como vemos aquí, bueno, la alga, por ejemplo, los insectos tienen muchísimo menos o emiten menos gases de efecto invernadero si lo comparamos con la ganadería. ¿Cuáles son las promesas que le dan estas proteínas alternativas al consumidor? Bueno, primero le dicen que es mejor para el cuerpo, o sea, es mejor a nivel de salud. Nos permiten alimentar el mundo ahora y en el futuro. O sea, son sostenibles, son buenos para los animales y el planeta, no solo para el consumidor. Tienen mayor control de inocuidad, por ejemplo, para evitar la zoonosis. Y tienen un sabor tradicional. ¿Qué quiere decir esto? No es que les estamos ofreciendo sabores muy exóticos, sino que estamos tratando de elaborar productos que ya el consumidor conoce. Entonces vamos a iniciar con la primera proteína alternativa, que son las proteínas vegetales. ¿Cuáles son las fuentes? Leguminosas, estamos hablando de frijoles, garbanzos, la soya, por supuesto, cereales como el arroz, trigo, maíz, pseudo cereales como la quinoa, verduras, tubérculos, nueces y semillas. Algo importante aquí es que ustedes pueden decir, bueno, pero esto no es innovador. Ya hace rato tenemos productos de soya en el mercado, hace rato, ¿verdad?, hacemos tortitas de garbanzos.
Lo que pasa es que ha cambiado un poco el objetivo de la utilización de estas proteínas. Anteriormente se usaba, bueno, no anteriormente, actualmente las seguimos usando como extensores de carne, por ejemplo en embutidos, o se sigue usando en productos tradicionales como el tofu, que tienen un sabor característico. Pero luego fuimos pasando a darle al consumidor alternativas no cárnicas, ¿verdad? Como esas tortitas de garbanzo, y que el consumidor pues lo compra por un tema, no sé, que viene de otra cultura, que tiene un sabor específico. Pero ahora lo que estamos tratando es de hacer análogos de la carne. Entonces, como les decía, más bien queremos que el consumidor no vea esa diferencia en sabores. Estamos tratando de hacer hamburguesas que se asemejen al sabor y textura de la carne, pero utilizando otras fuentes de proteína. Y ahí es donde nace el concepto de plant-based foods o alimentos basados en plantas, que básicamente lo que quiere decir es eso, es el mismo alimento, pero no es de la carne. Muy bien, importante entonces que no es para lograr esos análogos de carne, nosotros tenemos que utilizar los hidrolizados proteicos. No se usa la fuente como tal, con las grasas y fibra que puede contener, sino que extraemos la proteína mediante procesos químicos usualmente y obtenemos un hidrolizado proteico de 80 a 85% de proteína. ¿Cuáles son las ventajas de las proteínas vegetales? Bueno, obviamente su contenido proteico, por ejemplo en leguminosas puede llegar hasta el 25% en base seca, son más aceptadas por el consumidor, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados, son productos que compramos usualmente y además tienen una calidad nutricional muy buena. Sin embargo, hay un reto para la industria y es que son tantas fuentes que es importante analizar sus características y cuál me sirve más a nivel de rendimiento, a nivel de tecnofuncionalidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un cuadro comparativo que hizo un instituto, es una asociación sin fines de lucro que está promoviendo las proteínas alternativas que se llama Good Food Institute. Si ven el color verde, me indica que esta fuente de proteína es excelente en dicha característica. Entonces, si nos vamos a ver, no hay casi ninguna que tenga todo en verde, ¿verdad? Por ejemplo, las lentejas, bueno, tiene la concentración de proteína en verde, excelente, pero es un alérgeno en algunos países. Sí, en algunos países. El desarrollo comercial está en amarillo, o sea, todavía nos falta aún conocer muchísimo más cómo podemos extraer esa proteína de las lentejas, etcétera. Entonces es importante tomar en cuenta esas matrices y decidir cuál es la proteína vegetal que más nos sirve. Aquí les traigo algunos ejemplos de productos que ya están en el mercado, probablemente estos ya lo conocen. Beyond Burger está de hecho disponible en el país. Es una hamburguesa y aquí están los 3 ingredientes principales: la arveja, aceite de canola y aceite de coco. Por otro lado está Impossible Foods, que también es una hamburguesa basada en soya, pero que tiene una característica interesante y es que ellos desarrollaron una proteína hémica, que es, digamos, según ellos, lo que le da el sabor a la carne, y esto lo hicieron mediante una fermentación de una levadura genéticamente modificada. Vean que también tiene aceite de coco. Luego, bueno, hay sustitutos del pollo, del pescado, sustitutos lácteos como Oatly, que es una empresa enfocada en sustitutos lácteos a base de avena, que está muy bien posicionada en Europa, y Not Milk, que esta ya está disponible en el país, es una empresa chilena que, bueno, toda su marca está basada en not leche, o sea, no leche, no carne, no queso, etc. Vean que aquí también se repite el tema de las arvejas y el aceite de coco. Existe además un sustituto de huevo que lo hacen de esta leguminosa que se llama frijol mungo o se le dice también soya verde. Ellos logran identificar esta proteína y hacen, digamos, los estudios y demuestran que tiene características que me permiten asemejar el huevo y ya está
disponible en el mercado. ¿Cuáles son los retos de las proteínas vegetales? Bueno, que a pesar de que pueden tener un contenido de proteína importante, la calidad de esa proteína a veces no es tan alta. Puede que tenga un balance de aminoácidos bajo. También el hierro que contienen las proteínas vegetales se absorbe más lentamente que en proteínas animales. Y entonces ahí está el reto de que el consumidor no debería sustituir 1 a 1, ¿verdad? Si se come 100 gramos de carne de res, no debería sustituirlo por 100 gramos de una proteína vegetal, sino tal vez un poco más. Como les comentaba, la tecnofuncionalidad, capacidad de absorción de esas proteínas, me permiten tener un producto jugoso, con textura, y también que tienen muchas un sabor, un resabio amargo. El precio en este momento pues es bastante alto y hay un tema de etiquetado, ¿verdad? Porque no puedo etiquetar estos productos como leche, como queso, entonces el consumidor a veces no tiene claro pues qué producto es el que está comprando. Y también hay un tema de alérgenos. Muy bien, la segunda categoría son las proteínas de microorganismos. Básicamente estamos hablando de hongos, bacterias y microalgas. Estas proteínas se producen en un bioreactor, entonces es un sistema cerrado, bastante controlado, y esa es una de las ventajas, ¿verdad? O sea, yo controlo la producción, no dependo de factores externos como el pasto, el medio ambiente, si les dio una enfermedad al animal. De hecho, ahora se dice que esta es la nueva ganadería. Es más específica la producción, entonces yo puedo decir, bueno, lo que quiero producir es una proteína con estas y estas características y se logra más fácilmente. Obviamente tiene la ventaja del bienestar animal, no estoy matando ningún animal y tiene una alta calidad nutricional. Una de las que más se está investigando en este momento son las microalgas, por ejemplo la espirulina y la clorela, que en base seca pueden llegar a 60 y 70% de proteína, tienen aminoácidos esenciales, un importante contenido de vitaminas y minerales, y el consumidor lo acepta como algo natural. Aquí hay algunos productos ya en el mercado, se vende el polvo de las microalgas para que el consumidor lo utilice en batidos o en queques, en preparaciones en su casa. También hay chocolates o pasta. ¿Cuáles son los retos? El sabor es el principal reto. Las microalgas usualmente tienen un sabor como a pescado bastante intenso y un olor. Entonces, bueno, a menos de que estemos haciendo un análogo de pescado, no es algo que uno busca en un producto. Los colores que son bastante interesantes para la industria alimentaria, pues no son tan estables al calor. El precio en este momento también tiende a ser alto porque todavía la producción pues no tiene un rendimiento importante, y el marco regulatorio, en el sentido de que todavía no se menciona en la regulación, ¿verdad?, cuánto podemos adicionar de microalgas, etc. Muy bien, la tercera categoría son los insectos comestibles. Aquí primero quisiera comentar que a pesar de que es un tema innovador, en algunos países, hay muchos países del mundo donde ya llevan consumiendo insectos muchísimos años. Si alguno ha viajado a México, por ejemplo, la experiencia es que lo lleven a uno a un restaurante, ¿verdad?, y le den una tortilla con chapulines, como turista. No quiere decir que todo el mundo en México consuma insectos, pero sí es algo que pues era una práctica de los aztecas, una práctica indígena, entonces pues tiene muchísimos años, cientos de años. En este momento hay 2.100 especies de insectos comestibles reportadas en el mundo, entonces hay una gran variedad de estos animales que se pueden consumir, y hay más de 100 millones de personas en 123 países que consumen insectos a diario. Es una práctica milenaria en México, China y el sudeste asiático. En el 2013 cambia un poco esta condición tradicional y la FAO nos dice que deberíamos todos consumir insectos, que no son solo países de Asia, África o en México, sino que todos, inclusive Europa, Estados Unidos, Latinoamérica en general,
deberíamos consumir insectos por la cantidad de proteína y el alto valor nutricional que tienen, además de que es una proteína sumamente sostenible. Y sacan este reporte que genera muchísimo interés en el sector científico y se empieza a investigar sobre el tema. En el sector científico y también en el sector emprendedor. Actualmente, estas son las 3 especies de insectos que se están produciendo a nivel mundial de forma industrial. Tenemos los grillos, que puede ser el Elaqueta domesticus, Grylodes sigillatus y Gryllus asimilis. Están los gusanos de la harina, como el Tenebrio molitor, el Sophoas morio, y la mosca soldado negra o Hermetia illucens. La mosca soldado negra se está utilizando más para consumo animal, sin embargo, tiene potencial también para consumo humano. Entonces, ya les mencioné cuáles fueron las razones de la FAO para decir deberíamos empezar a producir insectos comestibles a gran escala. El contenido en proteína puede llegar hasta 70% en base seca, además de un contenido de micronutrientes importante, por ejemplo, vitamina B12. La producción es sostenible, gastamos muchísimo menos agua, menos energía y no se ocupa tanto espacio como para producir ganado, por ejemplo. Además de que nos permite una economía circular porque podemos alimentar a los insectos con residuos orgánicos. Además tiene un bajo riesgo de zoonosis, es decir, no es tan probable que nos transmitan enfermedades. Aquí hay una comparación entre proteínas convencionales y el grillo. Si vemos, una de las ventajas es que podemos consumir el 100% del animal, al contrario de otros animales donde pues, no consumimos los huesos, por ejemplo. Si yo voy a producir un kilo de vaca, tengo que alimentarla con 25 kilos de pienso, pero a un insecto le puedo dar solo 2 kilos. Entonces vean que realmente la eficiencia de conversión del alimento es mucho más alta. Para producir 1 gramo de proteína animal necesito 112 litros de agua y si lo comparo con los insectos solo necesito 25 litros. Entonces realmente se ve que no necesitamos tantos recursos. Así se ve una producción de insectos a nivel industrial. La primera foto es en Francia y la segunda en Costa Rica. La empresa Pronue es una empresa en Guapiles que está produciendo mosca soldado negra y acaban de recibir una inversión bastante importante para ampliar su producción para exportar polvo de mosca soldado negra. Estos son algunos de los productos que ya se encuentran en el mercado. Yo sé que algunos cuando les dije comer insectos, ¿verdad? Se quedaron así como, qué asco, etcétera. Más que todo porque no a todos nos gusta la idea de comer patas o el animal entero, pero entonces por eso es que se está comercializando el polvo del insecto, donde realmente uno no nota, ¿verdad? Que, bueno, el exoesqueleto ni mucho menos, y usted lo puede utilizar para batidos, para preparaciones en su hogar. La foto de la derecha es una imagen tomada de una empresa en Vietnam que se dedica a la producción de insectos a gran escala, específicamente grillos, y ellos le ofrecen a la industria alimentaria soluciones para, por ejemplo, pastas, panes, etc. Entonces le ofrecen los polvos en diferentes presentaciones, diferente tamaño de partícula, por ejemplo. Hay snacks, podemos consumir el insecto entero, podemos encontrar galletas de insectos, chips de maíz y barritas, que estas últimas son nacionales, es una empresa nacional que está produciendo barritas energéticas con polvo de grillo y ya las tienen disponible en automercado y en Fresh Market. Hamburguesas, como les decía, ¿verdad? También se intenta hacer un análogo de la carne y en pastas. ¿Cuáles son los retos? La baja aceptación del consumidor, ¿verdad? No estamos acostumbrados a que nos digan comamos insectos, no sabemos a qué saben, nos da como asco, pensamos que son plagas. En la industria alimentaria
las hemos matado por cientos de años. Entonces, cambiar ese chip no es tan fácil. Falta de tecnologías de producción industrial, no hay un manual estandarizado que me diga cómo producir una tonelada de insecto, entonces se requiere mucha investigación. El precio es muy alto, en este momento 1 kilo de proteína de grillo puede costar 40.000 colones y no existe un marco regulatorio, entonces no sabemos igual si se acepta o no se acepta en diferentes mercados el uso de los insectos. Y por último, yo fui como de lo más común, ¿verdad? De proteínas vegetales hasta lo más ciencia ficción, que es la carne cultivada. Hace tal vez unos 15 años nos hablaban de la carne cultivada y nosotros decíamos jamás, qué asco, qué miedo, nadie se va a comer eso. Bueno, la situación está cambiando bastante. Primero, ¿qué es carne cultivada o el concepto de agricultura celular? Que es en general lo que se está, o como se está definiendo esta nueva rama de la industria alimentaria. Básicamente tomamos células madre de un animal y los reproducimos en una placa Petri y luego los pasamos a un bioreactor para producirlo en grandes cantidades. Lo que yo obtengo de ese bioreactor son microfibras o miofibrillas y esas fibras luego las uno utilizando por ejemplo impresión 3D y le doy forma a un filet de carne cultivada, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? De igual forma no estoy matando ningún animal, es una producción bastante controlada, menor riesgo de transmisión de patógenos y enfermedades del animal al consumidor y puedo elaborar una variedad de productos, ¿verdad? Cuando yo formo estas o uno estas fibrillas. Entonces me dicen, no, pero es que eso jamás en 20 años. Bueno, ya en Singapur hay una empresa que fue aprobada para comercializar pollo cultivado y ya está en el mercado. Esta es la empresa, se llama Good Meat, pueden buscarla en internet para que vean que no estoy mintiendo. Y bueno, así se ve el producto y abajo es como se ve la planta de producción. Básicamente son bioreactores. No es la única empresa a nivel mundial que está produciendo carne cultivada. Vean que hay una gran inversión. Podemos ver, por ejemplo, en el 2020, una sola empresa, Memphis Meats, se llevó una inversión de $140 millones para optimizar la producción de carne cultivada. Entonces, aquí hay dos noticias también de inversiones en dos empresas. Cuando vemos esas cantidades de dinero, uno dice, bueno, ya no es tan ciencia ficción, ya no es tan de película, ya es una realidad. Las desventajas o los retos es la baja aceptación del consumidor, ¿verdad? A nivel ético todavía hay personas que dicen, no sé si estamos jugando a algo que no deberíamos, etcétera. Costos de producción claramente son muy altos y no existe un marco regulatorio en la mayoría de países. Como les comento, Singapur pues ya se abrió a la posibilidad de tener estos productos en el mercado, pero hay que ir viendo cada país cómo evoluciona. Y por último, rápidamente, porque se me acaba el tiempo, quería comentarles un poco de cuáles son las perspectivas que desde el CITA estamos viendo para Costa Rica en este tema de proteínas alternativas. Lo más importante es que esto no es una moda, se espera que siga creciendo el mercado de proteínas alternativas con un crecimiento de 36% anual. Vean que ahorita estamos, en el 2022, estamos como al 1%, o sea, las proteínas alternativas solo representan un 1% de todo el mercado de proteínas a nivel mundial, es muy poco. Pero se espera que en el 2030 ya lleguemos al 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se está creando una nueva cadena de valor en donde Costa Rica puede insertarse. No sé si recuerdan los ingredientes, las materias primas de algunos de los productos que les enseñé. Bueno, aquí recopilé algunos y uno se pregunta, ¿podría Costa Rica proveer a estas empresas de estas materias primas? Por ejemplo, aceite de coco, piña, frijoles.
A mí me parece que sí. Luego, podemos nosotros elaborar productos a base de proteínas alternativas, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con los insectos, y no solo que sea para consumo nacional, sino para exportación. También me parece que sí. Y podemos desarrollar procesos innovadores, tanto a nivel industria como a nivel de academia. Y en el CITA creemos que sí. Vean que los dos países que son líderes en el mercado de proteínas alternativas son Singapur e Israel. Son países que, al igual de Costa Rica, son bastante pequeños, probablemente tienen una inversión más grande en investigación y desarrollo, pero a nivel de población y a nivel, digamos, de geografía, tenemos cierta similitud. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿puede Costa Rica insertarse como líder del mercado de proteínas alternativas? Creemos en el CITA que la única forma de lograrlo es teniendo un enfoque sistémico, es decir, donde todos los actores del ecosistema trabajemos en conjunto, la academia, la industria alimentaria, el gobierno y por supuesto los consumidores. Ya en el CITA estamos trabajando en investigación y desarrollando tecnologías, información sobre temas que yo les comenté. Tenemos 2 proyectos enfocados a proteínas vegetales, relacionados a extraer la proteína de leguminosas nativas. Tenemos un proyecto de insectos comestibles, donde hemos hecho algunas actividades para desarrollar el ecosistema emprendedor, y en este momento estamos ofreciendo un curso, todos invitados. Y tenemos 2 proyectos relacionados a la producción de microalgas. Además, tenemos el CITA Collab, que es un nuevo programa para co-crear productos alimenticios innovadores. Esto está dirigido tanto a empresas consolidadas como a emprendedores. Y para terminar, les quería compartir 2 productos que se desarrollaron en el CITA Collab relacionados a proteínas alternativas que esperamos ver en el mercado muy pronto. Uno es una bebida de espirulina, una microalga, y el otro es una galleta con grillos. Bueno, creemos que Costa Rica tiene el potencial para ser líder en producción de alimentos con proteínas alternativas. Muchísimas gracias.